Bueno, estábamos aquí. Entiendo que se le envió el ejercicio y las presentaciones. Entonces, ¿qué muestra el estado de resultado? Bueno, ¿no es cierto? Es un estado contable que tiene por objetivo mostrar, ahí, ¿no es cierto?, el desempeño de la entidad pública en un periodo determinado. El desempeño mide a través de las variaciones indirectas del patrimonio, esto es a través de los elementos reconocidos como ingresos y gastos patrimoniales. Entonces los ingresos menos los gastos patrimoniales me da el resultado del periodo. Acá, ¿no es cierto?, consideraciones para la preparación del estado de resultado. Se elabora considerando el balance de comprobación y de saldos antes del cierre del ejercicio. Incluye las cuentas, ¿no es cierto?, todas las cuentas de los títulos 4 y 5 que presentan saldo antes del cierre. Y bueno, el resultado del ejercicio va a ser igual a los ingresos patrimoniales y gastos patrimoniales. La cuenta, entonces, el resultado del ejercicio debe ser igual al informado en el balance, ¿no es cierto? Y acá el texto, ¿no es cierto?, tenemos el estado de resultado, siempre comparado, ¿no es cierto?, donde tengo los ingresos y los gastos patrimoniales. Y finalmente el resultado del periodo. Ahí tenemos los ingresos tributarios. Ahí tenemos los ingresos tributarios, tenemos, ¿no es cierto?, imposiciones previsionales, ingresos operacionales, transferencias recibidas, ventas de activos, otros ingresos patrimoniales. En cuanto a los gastos, tenemos traspasos al fisco, prestaciones de seguridad social, gastos operacionales, transferencias otorgadas, costos de venta de activos, por ejemplo, bienes de uso, activos intangibles, propiedades de inversión, vehículos, otros gastos patrimoniales y gastos en inversión pública. En cuanto a los ingresos tributarios, ¿no es cierto?, nosotros tenemos ingresos por patentes, ¿verdad?, patentes comerciales, patentes, permisos de circulación. Tenemos ingresos por cobro de patentes por publicidad. Tenemos ingresos por, ¿no es cierto?, por las construcciones. Hay un listado enorme, ¿no es cierto?, por el concepto de impuestos, ingresos tributarios, que muestra el estado del estado, ¿no es cierto?, de resultados, o el estado, ¿no es cierto?, del estado de situación presupuestaria.
El estado de situación presupuestaria tiene por objeto informar sobre el resultado en la ejecución del presupuesto autorizado para la municipalidad por las instancias administrativas pertinentes. Entonces, tenemos ingresos y gastos presupuestarios y, por supuesto, en la preparación debe considerarse el presupuesto autorizado, el inicial y final, y la ejecución misma, ¿no es cierto?, en términos de devengado y efectivo. Los ingresos y gastos. Entonces, los ingresos se presentan de acuerdo al principio del devengado y la normativa contable y presupuestaria. Y los gastos también se presentan de acuerdo al principio del devengado y la normativa contable presupuestaria. Y entonces tenemos que los totales de los saldos por percibir y por pagar deben corresponder a los montos informados en el balance general, en las cuentas de pasivos, ¿no es cierto?, y de activos, activo y pasivo. La 15 y la... Acá, ¿no es cierto?, tenemos el estado de situación presupuestaria, los ingresos. Y bueno, aquí está el presupuesto y aquí está, ¿no es cierto?, la ejecución del presupuesto. Y vamos entonces analizando, ¿no es cierto?, y vamos dejando, ¿no es cierto?, en el devengo o en la disponibilidad o en lo por percibir cuando estamos hablando de ingresos. Entonces tenemos los ingresos por impuestos, imposiciones previsionales, transferencias corrientes, etc. Atento con los presupuestos, ingresos y el presupuesto de los gastos. Y lo mismo acá, entonces tenemos el análisis de acuerdo a la estructura, ¿no es cierto?, los gastos de personal, bienes y servicios de consumo, gastos de prestación de seguridad social, transferencias corrientes, ingresos íntegros al fisco, otros gastos, aporte fiscal libre, y así. Entonces, la información sobre los flujos de efectivo proporciona a la municipalidad y a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la municipalidad para generar efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, nuevamente ahí aparece el efectivo y efectivo equivalente, así como la necesidad de utilización de esos flujos de efectivo, ¿no es cierto?, que se requieren. Bueno, el estado de flujo de efectivo, de acuerdo al modelo, ¿no es cierto?, usamos el método directo. Aquí, ¿no es cierto?, el método directo. Y esta se representa a través de tres actividades: de operación, de inversión y de financiación. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo ¿no es cierto?, de cobros por conceptos de impuestos, contribuciones y multas. Cobro y pagos por transferencia. Cobro por bienes y servicios. Y pagos, ¿no es cierto? Ponte tú que sea 70. Entonces ahí tengo un flujo, una actividad de operación de 210 sería menos 70, ¿no es cierto?
me daría 140. Ahí, esa sería la actividad de operación. Entonces tengo ingresos, obviamente que esos flujos son flujos efectivos, ¿no es cierto? Tengo entonces líquido, ¿no es cierto? La actividad de operación me deja 140.000. Y de inversiones, ¿no es cierto? Lo mismo, tengo cobro y pagos. Acá puedo tener, vendo un, ¿no es cierto?, un bien no corriente y pagamos, ¿no es cierto?, o compramos, ¿no es cierto?, otro bien y nos pasamos, ¿no es cierto? Sin embargo, le pido plata a operaciones y todavía me queda plata de 40. Lo lógico es que yo la actividad de inversión se financie a sí mismo y no le pida a la operación, menos a la actividad de inversión, de financiación. Entonces, eso. El flujo de efectivo permite al administrador financiero tomar decisiones de pago o de cobro. Si estoy corto de plata, presiono para cobrar. Y si estoy líquido, entonces puedo pagar proveedores con un pronto pago, puede ser. O simplemente hacer inversiones para cubrirme de la inflación o hacer otras inversiones. Entonces, la actividad de financiación, lo mismo, ¿no es cierto? Tengo cobros y pagos, cobro y pagos, ¿no es cierto? Entonces, algunas consideraciones del flujo de efectivo. El flujo efectivo entonces incluye los movimientos de débito y crédito de las cuentas presupuestarias del balance, de comprobación y saldo, compuesto por la variación de fondos presupuestarios y la variación de fondos no presupuestarios. Y así. Acá, ¿no es cierto?, tengo un detalle del flujo de efectivo, de ingresos y gastos presupuestarios, y entonces si el ingreso es superior a los gastos, entonces tengo un resultado positivo. Tengo un resultado, ¿no es cierto?, favorable para la municipalidad. Y aquí entonces tenemos el estado, el modelo, ¿no es cierto?, del estado de flujo de efectivo, con, ¿no es cierto?, su actividad de operación, de inversión y de financiación. El patrimonio neto. Entonces, en el patrimonio neto, ¿no es cierto?, estamos aquí en esta parte. Tenemos, ¿no es cierto?, ahí es un estado que refleja las variaciones directas al patrimonio en el transcurso de un periodo contable. Incluye el resultado del ejercicio y aquellas variaciones que por su naturaleza no deben formar parte del estado de resultado, ¿no es cierto? Tales como ajustes por cambio en las políticas contables, las correcciones de errores, ajustes por deterioro, ajustes por reevaluaciones, donaciones de bienes. Entonces, ¿qué muestra el estado de cambio en el patrimonio neto? Bueno, lo que muestra entonces es, primero, comparado un año con otro. Segundo, muestra el patrimonio institucional, el resultado acumulado, muestra el resultado del periodo, ¿no es cierto? Muestra hoy, entonces, esta cuenta ajuste por primera adopción y otro ajuste al patrimonio. Entonces, recuerde usted que nosotros habíamos conversado
en presentaciones anteriores que un cambio en una política contable, esta tiene efecto en la cuenta resultado acumulado, en los saldos iniciales, en el periodo en que se produce el cambio en la política contable. También dijimos que las correcciones de errores de periodos anteriores, tiene efecto en la cuenta resultado acumulado en los saldos iniciales y que se reconoce el error en el periodo en que se encuentra. Entonces, tiene impacto en la cuenta resultado acumulado. También dijimos, ¿no es cierto?, que el ajuste por deterioro, el ajuste por deterioro, ¿no es cierto? Yo puedo tener un ajuste por deterioro, ¿no es cierto?, ahora, el 1 de enero del 2021, producto de una convergencia de una normativa 6820 del 2005 con vigencia al 31 de diciembre del 2020. Puedo tener un ajuste, ¿no es cierto?, por deterioro. Sin embargo, voy a usar la cuenta a adopción por primera vez, la 311.05. Entonces, ¿y cuándo tengo deterioro? Bueno, tengo deterioro cuando el valor libro del activo está más alto, que es un monto recuperable. Y también dijimos que el monto recuperable es el monto mayor entre el precio de venta neto y su valor de uso. Y también dijimos que el valor de uso es el valor presente de los flujos futuros descontados a una tasa de interés. Entonces, si yo tengo una máquina, ¿no es cierto?, que vale 100, bueno, y su monto recuperable, ¿no es cierto?, es 80, entonces el deterioro es 20. Y si estamos, ¿no es cierto?, ahí, ¿no es cierto?, entonces los 20, yo lo que tengo que hacer es, ¿no es cierto?, ajustar estos 20 contra la cuenta ahí, ¿no es cierto?, deterioro acumulado. De 20 a la cuenta 311.05. Adopción por primera vez. ¿No es cierto? Si estoy en esa situación, aquí, y eso es lo que está pasando. Entonces, y eso está pasando, pero también está ocurriendo que puede que hayan activos que yo busco por la política contable que, ¿no es cierto?, aplico. Por ejemplo, propiedades de inversión. Usted, según el plan de cuenta, hoy día tengo el código de propiedades de inversión. Vea el catálogo. Entonces yo traigo activos que no los ocupo, sino que lo ocupa un tercero. Usted es dueño de un terreno, de un edificio, o qué sé yo, y lo ocupa un tercero y ese tercero le genera un ingreso. Bueno, esa propiedad de inversión, ¿no es cierto? Esas propiedades de inversión. Ponte tú que sea un edificio, ¿no es cierto?, que viene a un valor de 1 millón. Ponte tú viene, ¿no es cierto?, su valor libre 1 millón. Pero como ahora
usted tiene la opción, ¿no es cierto?, que está en la propiedad de inversión, dice que la medición posterior, dice que es a valor razonable. Y el valor razonable dice que es al avalúo fiscal o el valor comercial. Cualquiera de las dos usted puede elegir. Entonces, si el avalúo fiscal, ponte tú que haya decidido usted de irse por el avalúo fiscal en 1200. ¿Eso puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. ¿Por qué puede ocurrir? Bueno, porque viene a valor depreciado. Por lo tanto, perfectamente puede ocurrir que el valor contable del edificio, perfectamente puede ocurrir que sea inferior al avalúo fiscal. Entonces, ¿qué tengo? Tengo, ¿no es cierto?, un efecto patrimonial. Ahora tengo una ganancia de 200.000. Y estamos. Y el impacto en el patrimonio aumentó en 200.000. Y entonces contabiliza edificio en 200.000 y a esta cuenta 311, adopción por primera vez. Ahí tiene un ejemplo del revalúo. Y lo mismo si usted decide, ¿no es cierto?, medir esta propiedad de inversión al avalúo fiscal. Bueno, entonces vamos a, ¿no es cierto?, aquí, ahí, ¿no es cierto?, vamos a reconocer el valor, la tasación comercial, ponte tú que sea 3.000. Ahí, entonces voy a reconocer, ¿no es cierto?, 2.000 en la cuenta 311, 05, y voy a aumentar el valor del edificio en 2.000. Y ahora el edificio termina con un valor de 3.000, de 3 millones. Entonces, ese es el impacto aquí en el patrimonio positivo. Entonces, esto puede ser positivo o negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Y bueno, las donaciones debería ser positivo, ¿no es cierto? Entonces, también puede ser negativo si usted dona o recibe bienes. Eso. Entonces, tenemos que estudiar, entender esta cuestión, conversarla y darle una vuelta, tener el manual de procedimiento contable, tener el plan de cuenta, conocer su denominación, conocer el código de la cuenta. Eso. Lo más importante, si yo no sé, necesito ayuda. Y entonces hay que ser humilde cuando uno no reconoce que no sabe y pedir ayuda. Yo recuerdo un caso donde una persona, un caso dramático. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en la oficina, en el holding inmobiliario, había una persona a cargo de la contabilidad. Este holding eran de empresarios que venían de otras empresas y que habían formado una nueva organización. Entonces confiaron en una persona que postuló al cargo. Y bueno, lo primero que uno necesita saber es el estado financiero.
después de 6 meses. Y esto se iba atrasando, entonces no estaban los balances, no había balance. Estaba todo listo, el tema del IVA, el pago de las imposiciones, la liquidación del sueldo, todas las facturas estaban ingresadas, etcétera. Estaba todo bien eso, pero no estaba lo importante. ¿Cuál era lo importante? El costo. No había una metodología de cómo determinar el costo. ¿Y cómo se mide el costo en una empresa constructora? Bueno, a través de los estados de pago. En los estados de pago dice cuánto tú has invertido en la obra. Ustedes saben, la construcción es un servicio. Una empresa constructora lo que presta un servicio, que es lo que es construir. Entonces compra materiales y lo instala. Pero los materiales que compra, si tú instalas el 10% lo puedes cobrar. El otro 90% no lo puedes cobrar a la inmobiliaria. Entonces, tú vas comprando y colocando, y entonces esa colocación de materiales más la mano de obra, ¿no es cierto?, y profesionales. Entonces, ese es el avance de la obra. Entonces, ese es el costo. Y eso es lo que no se sabía. Esto fue un desastre porque la persona llevaba mucho tiempo y no decía que no sabía. Bueno, así me hice cargo yo después del departamento contable. Pero mi jefe me colocó 2 años un contador auditor para que me enseñara contabilidad. Porque yo estudié, era titulado recién de ingeniería comercial y de contabilidad obviamente que no sabía. Lo que sabía era lo que a uno le pasa en la universidad y lo que uno aprende en la práctica. Y así fue como me transformé en un ingeniero comercial con sensibilidades contables. Después descubrí que la contabilidad no solo eran registros contables, sino que era toda una historia detrás de lo que tanto hemos conversado, ¿no es cierto? De qué significa un líquido efectivo, qué significa. Que está disponible, lo puedo ocupar. Bueno, pero hay otro después, efectivo equivalente. ¿Qué significa? Bueno, también es un activo que se va a liquidar dentro de los próximos 90 días. Y así comienza entonces la curiosidad. Me di cuenta que de cada elemento del estado financiero hay una narrativa. Alguien escribió perfectamente cómo, ¿no es cierto?, se reconoce un activo, un pasivo. Y no solo eso, después uno descubre que la estructura del balance, una porción es más líquida y la otra menos líquida. Y lo más líquido va primero y lo menos líquido va después. Esos son activos no corrientes. Entonces, lo corriente tiene que ver con la liquidez. Lo mismo con los pasivos. En el balance, los pasivos de corto plazo se van primero. Y dentro de los pasivos, ¿no es cierto?, corriente, va primero la obligación inmediata. O sea, de mayor exigibilidad a menor exigibilidad. Y finalmente llegamos a la ecuación del activo menos pasivo es igual al patrimonio. Y ahí tenemos entonces todo un tema teórico de qué pasa si aumentan los activos, aumenta el patrimonio. ¿Qué pasa si yo disminuyo los pasivos, aumento el patrimonio? ¿Qué pasa si y así? Entonces, esa literatura, esa narrativa, me atrae mucho la forma en que está expresado. Y toda esa teoría, llegamos a esto, a los formatos, ¿no es cierto?, de presentación de los estados financieros. Entonces, sabemos, ¿no es cierto?, que
Y bueno, eso hace, y a través del tiempo tú te vas haciendo experto en temas contables. Y muchas veces yo he escuchado a las personas, no, una lata, contabilidad, claro, pero porque está ahí con el debe y el haber. Pero mientras tú registras tus movimientos periódicos, si tú en el imaginario aquí en la cabecita, o si quieres tú te colocas un espejo para verte, ¿no es cierto? Y ver cómo funciona, cómo se están moviendo las cuentas de activos, de pasivos, de patrimonio, de ingresos, de gastos, cómo se va construyendo el flujo efectivo, cómo se va construyendo el estado de resultados, el desempeño, los indicadores financieros favorables, desfavorables, el riesgo, ¿no es cierto?, de cobrar facturas, porque no hay nada peor que prestar un servicio y después que no te paguen, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No hay nada peor que eso. Por eso que la norma dice, se reconoce un activo, ¿no es cierto?, cuando yo tengo el control. Y la norma dice, no sé si lo vieron o lo vimos, ¿qué significa tener el control de un activo? Lo dijimos en la clase anterior. El control es cuando yo tengo la capacidad de, ¿no es cierto?, evitar que terceros intervengan en ese flujo que me pertenece. Eso es tener el control sobre un activo. Sabemos que el activo genera flujo, pero lo que no sabemos es cuál es la probabilidad que llegue a la empresa. Entonces, tengo control cuando tengo la capacidad de proteger que ese flujo llegue a la entidad. Eso. ¿Y cómo te enteraste de eso? Bueno, leyendo con cuidado las normas y viendo por qué eso. Si usted va al glosario de la NISP y busca esa definición, eso es lo que dice. Y no solo eso, no tiene para qué ir al glosario, porque eso está en la resolución 3 con respecto al control. Eso está en la página 62, en el párrafo 7. Una municipalidad controlará un determinado activo siempre que tenga el poder de obtener los beneficios económicos futuros o potencial de servicio que procedan de los recursos que subyaten en el mismo y además pueda restringir el acceso de terceras personas a esos beneficios o dicho potencial de servicio. ¿Te das cuenta? ¿Cómo tú logras tener ese conocimiento? Estudiando. No hay otra forma. Juntándote con los que quieren estudiar. Formando equipos de trabajo con respecto a estos temas. Yo les conté, en el 2004 hasta el 2010, yo formé mi grupo de profesores para, oye, ¿por qué no nos juntamos a estudiar esta cuestión que es tan difícil? Mire, yo ofrezco mi oficina y puede ser de 8 a 10 de la mañana. Y ya, hoy sí, qué buena idea la cuestión. Bueno, duró menos de un año, hasta que paramos con eso. Y ya, ¿sabes qué? Hasta aquí no me ha llegado. Y ahí seguí solo, jugándomela. Y yo aprendo muchísimo dedicándole parte del día a la docencia, porque al transmitir el conocimiento, trabajar con ustedes, yo también aprendo. No solo estoy reforzando mi conocimiento, sino que me pongo a prueba cuando ustedes me preguntan. Entonces, eso de ponerse a prueba, ponga a prueba su conocimiento, es una cuestión que hay que tomarla como algo cotidiana. Cuando los jugadores de fútbol están preparados para ganar, están preparados para empatar y para perder. Están preparados para el éxito y para el fracaso y
y para la situación intermedia. Bueno, un contable tiene que entrenarse permanentemente. En algún minuto se va a requerir todo el conocimiento, todo el potencial que puede entregar una persona con experiencia y con estudio continuo, porque tampoco bastan los títulos hoy día. Los títulos solo te muestran que fuiste evaluado y aprobaste, pero el conocimiento hay que ratificarlo todos los días. Uno se tiene que preparar, no solo psicológicamente, físicamente. Entonces, hoy tenemos este gran cambio. Y como les digo, ¿cómo se hace un contable de alto nivel? ¿Cómo se construye un contable de alto nivel? No hay otro camino que el estudio continuo. La convicción de que esto es lo mío y me dedico a eso. Yo no me dedico a otra cosa, yo tengo dos temas, contable y tributaria. Esos son mis dos temas, no me dedico a otra cosa. Prácticamente desde que salí de la universidad me he dedicado a estos temas. Por lo tanto, si ahora he logrado un cierto dominio sobre las materias, es por los años que uno lee los temas. Yo cuando me llega un diario o un libro, el cerebro rápidamente se ubica en esto que estamos viendo, en los estados de resultados, en el activo, si genera o no genera, en el pasivo, si pago o no pago, en el patrimonio, si aumenta o no aumenta o disminuye, y en los indicadores financieros, la liquidez, la rentabilidad. Eso es lo mío. Y lo disfruto, no me genera un problema. Y cuando encuentro una palabra nueva, la busco y hasta que la domine. Entonces, siempre hay palabras que aparecen en los textos contables que uno, ¿qué querrá decir con esto? ¿No es cierto? Por ejemplo, el control de un activo. Una municipalidad controlará un determinado activo siempre que tenga el poder de obtener los beneficios económicos futuros o potencial de servicios que procedan de los recursos que subyacen en el mismo y además pueda restringir el acceso de terceras personas a esos beneficios económicos. ¿Te das cuenta? El otro día mi hijo me dice, papá, ¿y esto qué significa? Un cliente, ¿no es cierto?, le llega, oye, Fernando, me llegó una orden de embargo. Dos empresas, ¿no es cierto?, tienen relaciones comerciales y entonces a uno de ellos le llegó una orden de no pagar a su cliente porque el cliente le debe a la tesorería. Entonces, eso se llama, ¿no es cierto?, descontrol del flujo. Entonces se perdió el control. Eso yo le expliqué a mi hijo. Perdió el control. Él ya no tiene control sobre el activo que está generando el flujo. Ese flujo no le va a llegar porque la tesorería le interviene el flujo. Perdió hasta el monto total de la deuda. Y eso ese caso ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Es muy común, sobre todo ahora que la tesorería encontró un camino, ¿no es cierto?, de congelar las cuentas corrientes de las personas cuando tienen saldo y cuando tienen deudas con el Estado. Entonces, a través de los tribunales llega una orden al banco de, ¿no es cierto?, retirar esos fondos y depositarlos en la cuenta de la tesorería. Y la tesorería se paga. Ahí recién el contribuyente empieza a hacer ¿y esto qué será? Como que no sabía que tenía una deuda. Bueno, esa persona perdió el control sobre el flujo. Eso.
Entonces, y está en el relato, está en la resolución 3. Entonces, es importante el estar, por eso yo digo, estar permanentemente leyendo y disfrutar la contabilidad, no solo en términos de la partida doble, sino que en sus contenidos, en su narrativa. Entonces, el objeto de este estado de cambio en el patrimonio neto es revelar la información que modifica el patrimonio de la entidad en un periodo determinado y que no está incluida en el estado de resultados y que corresponde, ¿no es cierto?, a cada una de las cuentas o partidas de ingresos y gastos del periodo, el resultado del periodo, los efectos de cambio en la normativa contable, los efectos de los cambios en la normativa contable. ¿Cuál es la normativa contable? La resolución 3 del año 20. Y en la corrección de errores, ¿no es cierto? Ya sabemos que esto tiene efecto en resultado acumulado, ya sea positivo o negativo. Bueno, ahí entonces tenemos consideraciones. Ahora les toca trabajar a ustedes siempre en la página 155 a la 172. Preparación y presentación de los estados financieros. Bueno, sigamos. Entonces, ahí, la estructura de acuerdo a la resolución 3, entonces tenemos, ¿no es cierto?, el balance general, nuevamente ahí, ¿no es cierto?, perdón. Ahí. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, ahí tenemos los activos corrientes, los ahí, y los no corrientes, ¿no es cierto? Y acá los pasivos igual tenemos pasivos corrientes y luego acá los no corrientes y aquí el patrimonio. ¿Vale? Eso ustedes lo conocen y ustedes tienen esto de, ¿no es cierto? Aquí tenemos las notas, ¿verdad? Y siempre cumpliendo con la comparabilidad. El balance. ¿No es cierto? ¿De qué clase de recursos dispone la entidad para llevar a cabo su operación? ¿Cómo está la situación financiera del servicio comparada con nuestras similares? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene? Los pasivos. Entonces, acuérdense que la ecuación son recursos, ¿no es cierto? Recurso igual a, ¿no es cierto? Hay activos y pasivos. ¿Cuáles son los recursos que yo tengo aquí? Estos recursos, ¿no es cierto? Para generar dinero, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación financiera? La liquidez, la solvencia. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene aquí? ¿Cuánto es lo que debo?
pagar. ¿Podrá la empresa pagar sus obligaciones? ¿Qué proporción de los activos está siendo financiado por el Estado? También es importante eso. Entonces los recursos son iguales a obligaciones. Ahí. Entonces acá tenemos un modelo, ¿no es cierto?, de el estado de resultados. Bueno, el modelo, partimos con los ingresos y después con los gastos y finalmente el resultado. El flujo efectivo. También ahí hemos, ¿no es cierto?, comparado el método directo. El estado de situación presupuestaria. Ahí tenemos los ingresos que habíamos visto. Y acá, ¿no es cierto?, también. El estado de cambio en el patrimonio neto comparado, ¿no es cierto? Ahí firma el que sabe y el que debe saber. Entonces, los resultados del proceso contable son informados en forma integral mediante los 5 estados financieros exigidos por la NIGSP, siendo todos necesariamente complementarios entre sí. Eso es importante. Y acá entonces tengo el estado, ¿no es cierto?, clasificado. Ahí. Y entonces, como usted puede ver, balance clasificado. Comparado. Y para eso tenemos entonces los activos, los pasivos, el patrimonio y estamos. Bueno, ayúdeme usted entonces a responder, ponga a prueba su conocimiento y esta relación funcional de los estados financieros que encontramos en la página 155 a la 172 para responder estas preguntas de amor. Estas son preguntas de amor, ¿no es cierto? Las cuentas que conforman tanto el activo como el pasivo se deben agrupar en no corriente y corriente, verdadero o falso. Tiene que ir a la normativa y leer y comparar para ver si estamos o no estamos. ¿Quién dijo verdadera? Yo, Yo? Hugo Barrientos, porque los activos se agrupan en corriente y no corriente y pasivo también en corriente y no corriente. Ese es mi... Ya, en pues, términos aquí, generales, porque también está el patrimonio y todo, pero la pregunta es, ¿se agrupan o no se agrupan? ¿Cómo se agrupan? En no corriente, claro. corriente. ¿Y cómo se agrupan? Se agrupan en el activo en corriente, activo no corriente. Y en pasivo también, pasivo corriente, pasivo no corriente. Ya, Es lo pues, que dice, tú me dices que es verdadera. sí, es lo que dice la circular.
¿Qué dice la circular? La circular, le digo al tiro. Tengo mi redacción acá. O sea, perdón, lo que dice claro, la resolución, no la circular. Ya. Página y párrafo. Ya, en la resolución dice activos, activo corriente, ¿no es cierto? Y abajo luego activo no corriente. Ya, ¿y acá qué dice? Y acá en la pregunta, las cuentas conforman tanto el activo como el pasivo, se deben agrupar en no corriente y corriente. Debo entender que es para uno y para otro, ¿no sé? Sí, pues. Sí, pues. Para el activo corriente y no corriente, y para el pasivo corriente y no corriente. Así es. Ya, pues, pero ¿cómo dice aquí? Pues aquí, por eso es que es importante. Las cuentas que Importante. conforman tanto el activo como el pasivo, ¿cierto? Se deben agrupar en no corriente y corriente. No, es corriente y no corriente, pero no sé si estará malintencionada la pregunta, pero es corriente y no corriente. Es que mira, Profe, si esto fuera verdadero, ¿Ya? si esto profe, fuera verdadero, ¿Ya? si esto fuera verdadero, el balance profe, tú lo tendrías que mostrar así, aló. mira. Sería Aquí, al revés, claro. aquí iría el patrimonio. Claro, está mal, sí. No tiene toda la razón, Entonces, profe. Entonces, el es, orden en la pregunta está ya, perfecto. Es el ¿sí? ¿Alguien orden. por ahí quería hablar conmigo? Eso le quería comentar que Katy. era Katy. Le quería comentar que era corriente y no corriente No primero. corriente y patrimonio. Claro, muy bien. Ah, La Katy sabe, pues, ¿eh? ¿No es cierto? La señora Katy. La señora Katy sabe, sí. No es que leyendo la rápida sí uno se puede equivocar, igual, está bien. sí, no, de todas maneras, yo igual lo había pensado así, pero Gracias, Katy, muchas gracias. Le vamos a dar un premio a la Katy. Está atenta la Katy. Sí, Hugo, Hugo. ¿Tiene el libro del bienes de uso? ¿Tienes? Señora Katy, ¿tiene el libro de bienes de uso? Katy, el libro. Sí, profesor, esto no. ¿Quiere uno? Ya, gracias. Gracias a usted por su participación. Envíe sus datos a José Antonio. Y usted igual, pues, Hugo Barriento. Gracias, profesor. Gracias a usted, Katy, por su gracias, participación. profesor. Gracias. Bueno, gracias por su participación a ustedes. Los datos a José Antonio. Así le mando los libros. La 3. Por eso es M. Barriento. Le gusta el nombre Hugo. Ya, la 3. Vamos. La 4. La 5. Mándele La los 3 es datos. verdadera. Ya. Mándele los datos a José Antonio. A José Antonio, mándele los datos. La 4. La 5. Falsa, dicen que es. Veamos si es cierto. Ahí estamos. Muy bien. Ya. Por favor. De Porvenir. Porvenir, Tierra del Fuego. Lejos. Sí, yo tengo la dicha de haber navegado por el estrecho ahí en Tierra del Fuego. De Qué noche. bueno.
de noche, así que conozco eso. Ahora está lloviendo. Ah, bueno. Acá debería llover, pues. Tenemos 13 grados nomás. Ya. Bueno, pero es así. Se acostumbra uno. Sí, el hombre es un animal de costumbre. Sí. Hay que preguntarle a los Kawascar que andaban desnudos y después se pusieron vestuario. Sí, con puras pieles de guanaco. Ah, muy bien. ¿Qué son las notas a los estados financieros? Las notas, entonces, esta es una opinión personal, pero en realidad quiero decir que mi opinión personal es producto de la lectura, digamos. Mire, para que ustedes sepan, ¿por qué llego a esta conclusión? Me ha costado mucho encontrar un autor que diga lo mismo que pienso yo, pero le voy a decir lo siguiente. Cuando yo comencé mi estudio en contabilidad internacional, yo estaba haciendo mi doctorado y eso era el año 2004. En ese entonces había NIC, había 41 NIC, y vigente, en ese tiempo, vigente, estaban de las 41, NIC habían 32, no, 38 vigente. 30. Hay 17 que han generado 10 normas internacionales de información financiera. Esto en el 2021 y esto en el 2004. Saque la cuenta cuántas se han ido emitiendo. Entonces aquí van desapareciendo las normas, aquí van desapareciendo y cada vez menos vigente. Y entonces, ¿qué está pasando? Está cambiando la estructura del estado financiero. Esto está cambiando. Esta estructura se ha ido reduciendo prácticamente a 3 líneas por tema. Y en las notas es donde se ha ido expandiendo la explicación hacia la narrativa, hacia el usuario. Nosotros acá en NIC-SP estamos recién partiendo, ¿no es cierto?, con la NIC-SP. Entonces, a través del tiempo, podría estar pasando algo parecido. Podría pasar lo mismo. Que en general, entonces, los estados financieros se están transformando y van más de algo denominado y cuantificado, pasa a ser denominado. Es decir, va a ser una narrativa. Y por eso las notas explicativas se reconocen como un estado financiero. Entonces, saquen la cuenta, aquí teníamos 38 vigentes y ahora 28, o sea, se han ido 10 menos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que las NIF, estas normas, van absorbiendo todo el contenido de la NIC y se transforma en una norma internacional de información financiera. No hay una diferencia, usted sabe, la NIC es distinto a una NIF. Una es una norma contable, la otra es una norma de información financiera. Y eso es lo que está cambiando. Y hacia allá apuntamos. Entonces, al sector público le va a pasar lo mismo.
Entonces, la nota explicativa tiene por objeto proporcionar información adicional, ¿no es cierto?, acerca de las partidas expresadas en los estados financieros, las bases de medición, las que hemos visto, ¿no es cierto?, las bases de medición y las normas contables utilizadas. La municipalidad, ¿cuál es la norma? La resolución 3. La resolución 3 es el manual de política contable de una municipalidad, elaborada por la Contraloría General de la República. Entonces, eso. Nota los estados financieros. Son parte integrante de los estados financieros y proporcionan información adicional que permiten que los usuarios evalúen, ¿no es cierto?, los objetivos, las políticas y los procesos, ¿no es cierto?, que la entidad, la municipalidad, aplica para gestionar su patrimonio. Entonces, que la entidad, ¿quién? La municipalidad. ¿No es cierto?, aplica para gestionar su patrimonio. Entonces, el observatorio, ¿no es cierto?, contable, es quien vigila esto. ¿Qué les conté? El observatorio es una entidad privada, financiada por empresas privadas y por el Estado, justamente para hacer un seguimiento a los estados financieros que elaboran desde ahora las municipalidades. Pero no solo eso, sino que, ¿no es cierto?, los usuarios, no solo el observatorio, el usuario, lo hemos repetido, ¿no es cierto?, es el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el propio Servicio de Impuesto Interno, el sindicato, si usted quiere, de la municipalidad, si tiene sindicato. El usuario, el prestatario, el inversionista, el banco no le presta plata si usted no le entrega los balances. Y si son creíbles, le va a pasar plata. Si no es creíble, probablemente igual le pase plata, pero le va a pedir cantidades reales. Y le va a cobrar una tasa de interés más alta. Entonces, es un tema. A mí, como me gustaría que las cosas fueran diferentes, pero no es posible. Sin embargo, todo sistema creado por el ser humano es perfectible. Entonces, el mundo desarrollado tiene su propia historia, cómo llegó al desarrollo. Entonces uno, al leer y conocer cómo lo logran, bueno, hay varias cosas que se tienen que cumplir, ¿no es cierto? Uno tiene que saber que el dinero es fundamental en la vida de uno. La pregunta es, ¿con cuánto dinero puedo vivir? ¿Con cuánto dinero puedo iniciar un emprendimiento? ¿Con cuánto dinero puedo asumir compromiso? Y ahí comienza la problemática. ¿Puedo cumplir mis compromisos? Yo me acuerdo que en una oportunidad haciendo clase, a mí se me ocurre decir, eran otros tiempos, pero se me ocurrió decir una tontera como, estábamos hablando de inversión y dije como que es muy difícil encontrar a alguien sin casa. Eso dije. Y en el curso aparece una señora y me dice, yo no tengo casa. Nunca he tenido casa.
y no puedo tener casa porque he priorizado a mis hijos, dijo ella. Entonces, por supuesto que me incomodé y quise corregir lo que había dicho, pero ya lo había dicho. Entonces, ahí efectivamente hay personas que deciden no tener una propiedad a cambio de darle un mejor futuro a sus hijos. Es una opción. Entonces, por supuesto que todo es perfectible. ¿Quién no quisiera que uno tuviera su casa? Pero también es posible vivir sin tener una propiedad. Si tus ingresos te permiten cumplir tus obligaciones con el arrendador, entonces es suficiente. Pero es una opción. Así que uno va aprendiendo en la medida que va, ¿no es cierto?, compartiendo con las personas. Las notas son descripciones narrativas o desagregaciones de partidas reveladas en los estados financieros y contienen información sobre las partidas que no cumplen la condición para ser reconocidas en aquellos. Entonces, las notas se presentarán de una forma sistemática, de acuerdo a lo indicado en las instrucciones sobre la preparación y presentación de los estados financieros. Eso está en la ANIC SP1. El balance, el estado de resultados, el estado de situación presupuestaria, el estado de flujo efectivo y el estado de cambio en el patrimonio neto. Entonces, la información contenida en las notas ayuda a los usuarios a comprender mejor y situar en contexto la información financiera y no financiera, incluida en los estados financieros. Bueno, eso. Entonces, con esta estructura, nosotros, ¿no es cierto?, podemos hacer un estudio de lo que se puede. El ejemplo, mire, el ejemplo, ustedes saben que ahora con las elecciones, ¿no es cierto?, presidenciales, hay una ley que, ¿no es cierto?, que dice que los partidos políticos, si no cumplen un mínimo de un 5% en la participación de los votados, ¿no es cierto?, de los votantes, se elimina la estructura jurídica. Hay muchos partidos políticos, son como 12 partidos políticos que no cumplen los mínimos y tienen que, un partido político muestra estado financiero como cualquier empresa. Ellos usan NIF para pyme. Y bueno, tienen activo, tienen pasivo, tienen patrimonio. Y algunos tienen tienen patrimonio negativo. Entonces hay que liquidar los activos y los pasivos. Ahí están. La ley es clara, ¿no es cierto? Primero hay que hacer término de giro. ¿Por qué? Porque tienen una actividad económica que es un partido político, sin fines de lucro, pero es una organización que tiene RUT, tiene patrimonio propio, tiene activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Y tiene los 5 estados financieros, que es el estado de situación, los 5 estados financieros, el estado de resultados, el flujo efectivo y el estado de cambio en el patrimonio neto y las notas. Entonces, si no cumplo los mínimos, tengo que liquidar los activos. Pero la ley dice que una fundación, en este caso son corporaciones. Las corporaciones nacen producto de un objetivo común. Por eso son corporaciones. O sea, inicialmente lo forman las personas, un grupo de personas, y esas personas tienen un objetivo común, ellos, que es su ideología política y todo eso. Y después se van agrupando otros que se van inscribiendo ahí, ¿no es cierto?
van pagando una cuota y de eso viven, algunos hacen donaciones, bienes, vehículos, tecnología, etcétera. Bueno, ese partido político, insisto, su estructura financiera es igual como las que conocemos. Al no cumplir esta ley, entonces tienen que extinguirse, cerrar, y bueno, tienen que darse de baja, todo. Pero la ley dice que todo lo que tiene, usted se lo puede dar a la municipalidad del domicilio que usted tiene, o pasar todo, si es que tiene patrimonio, pasarlo a otra corporación. Esas son las soluciones. Así que están todos viendo hacia dónde van, si es que tiene patrimonio positivo, van esos bienes. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, es el CERVEL el encargado de velar por la correcta presentación de los estados financieros. Así que hay un trabajo adicional ahí. Y bueno, y los que están sobreviviendo, ¿no es cierto?, harán para la próxima una gestión más eficiente para mantenerse sobre los porcentajes que la ley lo permite. Bueno, ahí podemos, ¿no es cierto?, una revisión financiera del estado financiero. Y para eso es los estados financieros, para tener una opinión sobre la situación financiera de una entidad, en este caso de una municipalidad, ¿no es cierto? O si me refiero al partido político, con respecto a ese partido político. No hay otra forma de transparentar las plata, los recursos y obligaciones. Entonces, las notas, ¿no es cierto?, una entidad solo deberá revelar la información de aquellas notas que le sean aplicables. En el caso de que algunas notas no le sean aplicables, deberá indicar las razones de aquí. Pues algunos atribuyen, ¿no es cierto?, como una cosa estratégica, no revelar algo más allá de lo que sea necesario. Por ejemplo, una concesión, una licitación, ¿no es cierto? Puede que por eso que también en nota uno tiene que ser experto en narrar algo sin tener que abrir mucho la información. Sobre todo en el mundo privado, yo me acuerdo haber tenido un diálogo Falabella, por ejemplo, con la Comisión para el Mercado Financiero. Falabella, ustedes saben, son empresas que transan en bolsa, que tienen la obligación de presentar estado financiero a público trimestralmente. Y ahí, ¿no es cierto?, el tema entre la Comisión para el Mercado Financiero y Falabella era el tema de la NIF 8. La NIF 8. Son segmentos de la operación. Y nosotros también tenemos los segmentos de operación, ¿no es cierto? Eso está en la resolución 3. Y habla, ¿no es cierto?, de los segmentos de la operación, como aquellos, la propia municipalidad, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de los cementerios. Eso está en la página 173, segmentos. Entonces dice, una municipalidad que prepare y presente su estado financiero deberá aplicar esta norma para presentar su información financiera por segmentos. En el párrafo 4 dice, se ha definido que los segmentos en el sector municipal corresponden a la gestión municipal, ese sería uno, y los servicios traspasados de educación, salud y cementerio. En el caso que solamente exista gestión municipal, no se deberá presentar información requerida en esta norma por segmento, no hay segmento. La gestión municipal estaría dentro dentro de los estados financieros. Entonces, segmentos de la
información financiera por segmento. Si una municipalidad considera pertinente presentar un segmento adicional a lo señalado en el numeral precedente, deberá solicitar autorización a la Contraloría General. Los tipos de segmentos sobre los que se presentará la información al órgano de dirección y la alta administración de la entidad suelen conocerse como segmentos de servicios o segmentos geográficos. Entonces, ¿qué es lo que es segmento? ¿No es cierto?, segmento activo del segmento pasivo del segmento, ingresos y gastos del segmento. Entonces, el balance tenemos activo, pasivo y ingresos y gastos del segmento. Es segmentar el balance en columnas, ¿no es cierto? Y el segmento me va a decir, ¿qué es lo que voy a ir? A mirar la última línea, en el estado de resultados. Y al tiro voy a saber si cementerio me deja plata, la salud me deja excedente, la educación me deja excedente, o la gestión municipal me deja excedente. ¿Cuáles son los que me dejan pérdida de los segmentos? Entonces, es fácil conocer el negocio. Por ejemplo, el caso de la farmacia. Ahí yo creo que va a tener que segmentar y vamos a ver si pierde plata o tiene un excedente. Entonces, uno a través del análisis de los estados financieros podemos determinar si el segmento, ¿no es cierto?, está siendo subsidiado. Recuerde, el mercado. O sea, si usted compra a 100 y vende a 80, los 20, ¿de dónde lo sacó? Y eso, según la ley, no está permitido, porque está sacando plata de otra área. Entonces no es tan fácil. Para eso el estado financiero, usted puede ocultar eso si quiere, pero los analistas, nosotros somos expertos en saber si tú ganas plata o pierdes plata comprando, ¿no es cierto?, remedios para vender remedios. O sea, si tú no pagas los remedios, uno puede entender que los vendes baratos, porque ni siquiera los has pagado. Entonces, eso es el tema. Entonces, hay que ir por los equilibrios, ¿no es cierto?, económicos, respetar las reglas, los principios, los acuerdos, de acuerdo a la resolución 3. Siempre entonces con las notas a los estados financieros. Deben presentar en primer término información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables específicas y significativas utilizadas. Las políticas. ¿Qué son las políticas? Ya dije, la resolución 3. Las bases o bases de medición. El grado en que la entidad ha aplicado algunas disposiciones transitorias, las demás políticas contables utilizadas. Bueno, eso. Nombre, bueno, la municipalidad se muestra, ¿no es cierto?, con sus datos personales, con su domicilio, con su domicilio, con su RUT, con su memoria, ¿no es cierto?, lo que ha hecho en un periodo determinado. Usted entra a Google
y busca información financiera sobre una municipalidad. Y es impresionante, por ejemplo, el de Las Condes, el de Vitacura, el de Providencia, el de Santiago, una memoria espectacular, muy detallada, cuantificada de las actividades que han desarrollado en un periodo determinado. Pero esa es una memoria. Dentro de la memoria están los estados financieros y, por supuesto, es la información que uno necesita para hacer los análisis. ¿Cierto, José Antonio? Entonces, aquí, por ejemplo, que le voy a compartir Sí, pantalla. profesor. No encontraba. Ya, Sí, lo estaba escuchando. Estamos ya en entonces, el último break de la jornada del día de hoy día. 15 minutos. A las 4:30 volvemos. vale, ¿Ya? estamos de vuelta. ¿Listo?